Arranquemos entonces, hagamos foco en los cambios, los riesgos de seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho. Y sabemos que siempre hay riesgos cuando hacemos las cosas de la misma manera y más cuando situaciones externas a nuestra voluntad hacen que se sucedan cambios, que se sucedan escenarios diferentes a los que venimos transitando. Entonces, la invitación del tema que nos trae hoy es justamente eso, de asumir los cambios, de transitar los cambios de la mejor manera posible. Y para arrancar les quiero dejar una frase de Ernesto Gore, que es un profesor y director académico de la Universidad de San Andrés en la Argentina, en Buenos Aires, y que también es docente de universidades de Estados Unidos como Harvard y otras escuelas de negocio importantes. Y él nos dice que las organizaciones más capaces de enfrentar el futuro no creen en sí mismas por lo que son, sino por la capacidad de dejar de ser lo que son. ¿Sí? No se sienten fuertes por sus estructuras, sino por su capacidad de hacerse con otras siempre que sea necesario. ¿Sí? Entonces Ernesto, ¿qué nos dice? La flexibilidad y la capacidad de adaptarnos es la que hace a la organización más fuerte y la que hace a que permita que las organizaciones transiten los cambios eh, de la mejor manera posible. ¿Sí? Cuando hablábamos de resiliencia en otro webinar, hablamos de esto, de que las organizaciones que tienen la capacidad y la flexibilidad necesaria para transitar los cambios de la mejor manera y sin resentir como se está resintiendo hoy este cambio abrupto, son las que normalmente prosperan y tienen una vida útil a largo plazo. Ahora la pregunta es, ¿para qué cambiar? ¿Sí? ¿Por qué cambiar? ¿Sí? ¿Por qué cambiamos? ¿Cuál es la necesidad o cuál es el motivo que nos lleva a los cambios? Nosotros podemos plantearnos hoy la necesidad hizo o la situación hizo a que cambiemos. No nos quedaba otra, como decimos, ¿sí? No nos quedaba otra, se nos cayó el problema encima, hubo un factor externo a la empresa, a la organización en donde estamos inmersos, y eso llevó a que tomemos decisiones diferentes y a veces involuntarias para tratar de subsistir en estos tiempos y de resentir lo menos posible a la situación. Ahora, el por qué cambiar muchas veces, sabemos que el cambio de por sí tiene un tinte o una mirada negativa o hay cierta resistencia. Cuando nosotros a los seres humanos y como las empresas están constituidas por seres humanos, por personas, vemos el cambio con cierto recelo, lo miramos muy distantes, no nos gusta cambiar. ¿Por qué? Porque nos gusta llevar adelante nuestra gestión, trabajar las tareas que llevamos adelante, las maneras que tenemos de gestionar, las formas que tenemos que hacer o a lo que estamos acostumbrados, nos queda más cómodo. Es mucho más cómodo, es mucho mejor, no tenemos que esforzarnos. Ahora, cuando a veces los cambios vienen desde adentro, desde los superiores, desde los nuevos planes mismos de las organizaciones, siempre hay cierta resistencia, siempre hay gente que no está tan de acuerdo. Y eso hace a que, obviamente, nos predispone mal, nos genera resistencia, nos limita. ¿Y nos limita por qué? Porque vemos que en ese círculo donde estamos acostumbrados a movernos, a manejarnos, a gestionar, nos mueve la silla, como decimos nosotros. Y es como que alguien viene y nos sacude la silla y dice que tenés que hacer cosas de las cuales no estabas acostumbrado. Y eso cuesta, ¿sí? Y es natural en la gestión y es natural en las personas. Ahora, ese tinte negativo, nosotros nos gusta plantear el cambio o el transitar, el nuevo transitar o generar una nueva realidad, cambiando simplemente una palabra o en realidad formulando la pregunta diferente, ¿sí? Y nosotros nos lo planteamos de esta manera, ¿para qué cambiar? ¿Sí? Fíjense cómo cambia, valga la redundancia, el concepto, porque el para qué nos genera apertura. Lo vemos como de una manera abierta, con mayor apertura, nos genera que hay un beneficio detrás. El por qué, como digo, nos limita
porque es como que está forzado el cambio, como que nos fuerza, nos está forzando, así como hoy la situación nos forzó. Ahora, en esa situación forzada que nos llevó a tomar decisiones diferentes y caminos diferentes, no nos gusta, pero lo tuvimos que hacer porque, como dije al principio, no nos quedaba otra. Ahora, cuando el cambio se da al revés, el para qué genera acción, ¿sí? Genera proactividad. ¿Sí? Nosotros decimos el cambio viene de adentro hacia afuera. La organización propone o hay agentes de cambio. Normalmente siempre los cambios de las organizaciones están dadas por los líderes, por las cabezas, por las gerencias. Son ellos los que proponen y son agentes de cambio eh, que ven cosas para mejorar. ¿Sí? Entonces, cuando decimos para qué, es porque estamos buscando mejorar las maneras que tenemos de hacer las cosas. ¿Y por qué cuesta tanto cambiar? Y por lo que decía recién, nos cuesta tanto cambiar porque nos sentimos cómodos como hacemos las cosas, por los mismos hábitos que nos generamos, por los mismos hábitos a los que estamos acostumbrados, en los métodos, en las maneras. Entonces, nos cuesta por ese motivo. Y fundamentalmente, nosotros lo planteamos de esta manera. Cada persona para cambiar se hace 3 preguntas. ¿Sí? Ese es acá lo que nosotros planteamos. ¿Cuáles son las preguntas que se hace? Y son 3 y básicamente es la misma. ¿Por qué? ¿Y qué me va a pasar a mí cuando se produzca el cambio? ¿Sí? Es como que se repite la pregunta. Y detrás de esta pregunta que se hace cada persona dentro de la organización, se da por dos motivos, o por miedo o por incertidumbre. En webinar pasado hablábamos de esto de la incertidumbre. Hoy estamos en un proceso de incertidumbre total y eso genera miedo, ¿sí? Porque hoy no sabemos qué va a pasar, de acá en adelante qué va a pasar, cuáles van a ser las acciones que no dependen de nosotros y las decisiones que se van a tomar de puertas para afuera de la organización, como decisiones que tienen que ver con políticas económicas, con políticas sociales, con políticas de salud. ¿Sí? Hoy todas las organizaciones tienen que estar adaptadas y seguir ciertos protocolos para poder estar trabajando en los espacios en donde normalmente trabaja. Y estos miedos están muy ligados también a decir, hay un cambio y las personas se empiezan a hacer un montón de preguntas detrás de esta pregunta que dice qué va a pasar conmigo, qué me va a pasar a mí, y que tienen que ver con si voy a estar preparado para transitar este cambio, si voy a estar preparado para los nuevos aprendizajes que se van a dar, porque si no aprendo, no me puedo adaptar a la situación, no me puedo adaptar a lo que me exige la organización y un montón de preguntas que vienen atrás de esos miedos propios de las personas y de ese no saber qué va a pasar, de esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar conmigo a partir de ahora. Y porque soy el que menos experiencia tiene en ciertas cuestiones, porque soy el menos hábil para determinadas tareas y me cuesta aprender. Entonces, fíjense, volviendo a la pregunta de la filmina anterior, en donde decíamos, ¿por qué cambiar si lo cambiamos para qué? Y si yo me planteo, ¿para qué tengo que cambiar? Y para estar a la altura de las circunstancias, para estar a la altura de los nuevos modelos de gestión que vamos a tener, para estar preparado para servir mejor a la organización y para servir mejor a los clientes a los que atendemos. ¿Sí? Entonces cambiamos el enfoque y se da una mayor apertura en ese transitar del cambio y de los nuevos aprendizajes que tenemos que darnos para afrontar la situación. Y nosotros decimos que el por qué cambiar está dado, ahí en la imagen ustedes ven a alguien que está empujando con el pie, está empujando a otro a saltar al abismo. Entonces el por qué tiene que ver con eso, el por qué tiene que ver con la situación nos obliga, nos empujan, se nos cae el problema encima. Y cuando nos empujan a saltar y no estamos preparados, eh, aparecen otra vez los miedos, estamos en buscar los remedios, a ver de qué manera podemos salir de la mejor manera y los menos lastimados ante esta situación.
nos obliga a reaccionar, ¿sí? Somos agentes reactivos. Tenemos que tomar decisiones rápidas, como no estábamos preparados y se nos cayó el problema o nos empujaron a saltar, no estábamos preparados y en el salto, el impulso que tomamos, no medimos como teníamos que medir, a lo mejor ese salto no es suficiente como para poder pasar de un estado al otro estado, al estado deseado y salir los menos lastimados. Estamos básicamente en lo urgente, ¿sí? Y cuando nosotros gestionamos con lo urgente, con las situaciones que se nos caen arriba, con solucionar lo que no podemos esperar porque tenemos que solucionar ya, porque si no se puede ser un problema mayor, somos más proclives a cometer errores y somos más proclives a tomar decisiones no tan acertadas. Y eso es lo que está pasando hoy. ¿Sí? Nosotros desde las consultoras estamos viendo y estamos hablando con gerentes de empresas, con jefes, con dueños, y estamos viendo que eh, toda esta situación nos trae un panorama que no es tan claro. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. Y cuando no estamos preparados pasa todo esto. ¿Sí? Somos reactivos a la situación. Y por otro lado, que esto está en el para qué cambiar, que tiene que ver con la actitud proactiva. Acá somos proactivos. Antes de que sucedan las cosas, nosotros proponemos cambios. Y proponemos cambios, ¿por qué? Porque queremos innovar, porque queremos mejorar el servicio que estamos brindando, porque queremos prevenir y anteponernos ante futuros riesgos que puede tener la organización. Somos agentes de cambio, somos nosotros, surgen los cambios desde adentro de la organización antes de que pase algo malo, porque ese cambio es pensado y cuando nosotros pensamos en los cambios, nos da tiempo a planificar, a prever, nos da tiempo a escribir, ¿sí? En la situación a la cual nos queremos hacer o queremos hacer foco o nos queremos enfocar para servir mejor, como dije, para aprender y para dar un mejor rendimiento del que estamos teniendo. Entonces acá decimos que estamos en las cosas importantes. Fíjense, tenemos dos puntos de vista, tenemos dos accionar. El accionar de lo urgente, de lo reactivo, tengo la situación y reacciono, y el proactivo, que estamos en lo importante, en generar, en planificar, en proponer, eh, en proponer esto que decimos de mejorar, pero no porque nos obliga la situación, sino porque tenemos el objetivo de mejorar para generar mejores resultados de los que estamos teniendo. Y esto es parte de la cultura, parte de lo que se promueve en una organización. Y acá nosotros por eso nos gusta trabajar mucho con los líderes en las organizaciones, porque los líderes son agentes activos de cambio dentro de la organización. Son los que proponen, son los que desarrollan, los que acompañan, los que hacen cambiar los métodos y las maneras de ver dentro de las empresas a todo el resto de sus equipos. Entonces, están preparados o están siempre preparados y mirando un poco más adelante, están mirando para el futuro y se anteponen ante cualquier situación que se pueda dar.